Acompañar a continuación el profesor Adrián Carlos Jesús Di Gregorio. A él lo recibimos con este fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenos días. Está lindo el otoño cordobés. Si se animan conmigo, vamos a hacer algo muy sencillo antes de arrancar. Ahí nomás en la silla, nos movemos un poquito. Nos tiramos, ¿sí? O sea, démonos el permiso de... Yo recién también estuve ahí escuchándole a Mauricio, y en general los docentes tenemos, nuestros estudiantes también, tienen muchas horas de estar sentados a veces en círculo, a veces no, pero nada, vale para que si en los próximos minutos alguno siente o alguna siente la necesidad de estirarse o de pararse, lo haga sin ningún problema, porque a veces este tipo de experiencias, para ser bien aprovechadas, van así, una detrás de otra como cachetada de loco las exposiciones, y nada, el cuerpo sabe que hoy es sábado, no es viernes. En la presentación que quiero hacer simplemente para que ubiquen o que nos ubiquemos, o se ubiquen desde mí en todo caso, hay dos cosas que no están dichas porque no estaban ahí en el currículum. Una, que soy padre de familia, soy papá de Manuel, que tiene 17 años, María Paz, que tiene 16, y Lucas, que tiene 12, mi compañera de la vida y madre de mis niños, se llama Andrea. Soy cordobés y resido en la ciudad de Córdoba, y desde hace 7 años soy director de una escuela secundaria, de una de las escuelas de la red La Sayana, que es la escuela de Argüello, que es una escuela ya con mucha tradición, porque tiene 80 años, este año cumplimos 80 años. Fui exalumno de esa escuela y desde hace 7 años soy director del secundario. Lo que vengo a compartir con ustedes es lo que a lo largo de más o menos 15, 20 años hemos ido caminando con un grupo de lasallanos y lasallanas del país en torno a lo que es nuestra tarea, que es la tarea educativa. Particularmente, de lo que voy a hablar, digamos, o compartir con dar algunas pistas, está en el capítulo 1 de este texto, que es el texto número 1 de la colección Cruz del Sur. La gente de nuestra editorial de Parmenia está allá atrás por si alguno después quiere verlo. Bien. Me gustaría comenzar definiendo qué no es esto que está acá. Porque ya vemos la palabra, son 2 palabras, pastoral educativa. Hace un ratito, con los que compartimos el taller, decíamos que todas las palabras que usamos para hablar de la educación, particularmente de la teología, pero también de la educación en general, son metáforas. No son lo que son las cosas, sino que son el modo que tenemos de aludir a ellas. Si fuera tan concreto el uso del lenguaje en la teología, si dijera qué son las cosas en realidad, posiblemente no estarían diciendo lo que queremos decir, ¿no? Desde que hablamos de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, las simbologías, el Espíritu, una paloma, el reino de los cielos como propuesta del reino. ¿Qué es el reino? Sabemos que hoy hay un casamiento, o ya lo hubo ahí en Inglaterra, pero no son metáforas que necesariamente se entiendan, porque muchas veces para hablar de la cuestión de la fe aludimos a palabras que no dicen nada, a veces ni siquiera para nosotros, para la cultura juvenil todavía bastante menos. Pero ahora no estamos hablando de la cultura juvenil, sino que estamos hablando de nosotros y de la pastoral educativa. Para nosotros la pastoral educativa es una mirada de fe sobre la tarea escolar. Es eso. Entonces, ¿qué estamos dejando afuera? Estamos diciendo que no es una materia, aunque se puede enseñar la pastoral educativa, se puede sistematizar, de hecho uno puede
tomar los libritos, esto u otros, y decir, la pastoral educativa es esto. Pero no es una materia cuando la vivimos en una escuela. Tampoco es una serie de ritos, no son cosas que hacemos los lunes, los miércoles, los viernes a tal hora. Tampoco es una estética religiosa, o sea, no es una serie de cuadros o cruces o imágenes que están puestas en un lugar de la escuela. Tampoco es un modelo pastoral. En el taller de esta mañana con varios de ustedes estuvimos compartiendo distintos modelos de pastoral escolar. La pastoral educativa no es un modelo de pastoral escolar. Es, como decíamos, una mirada de fe. Y cuando decimos una es porque es la que nosotros, como lasallanos, hemos sistematizado en palabras, pero suponemos que puede haber otros modos de eludir a la pastoral educativa. Es un modo de situarse, no solo personalmente, sino sobre todo colectivamente, frente al aula entendida como, o a la clase, que fue la palabra que usó Mauricio hace un rato. Él insistía en que todos estos saberes de la experiencia que ellos quisieron provocar, querían que estuvieran en el aula, o en la clase, decía él, sino por fuera. Nosotros usamos la palabra aula para decir lo mismo que él usa cuando dice la palabra clase, ¿no? Como ese espacio intencionado para que sucedan cosas, que puede ser dentro de una clase, con sillas y un pizarrón, o puede ser en un viaje, o en el patio, o en el barrio, o en cualquier otro lugar. Entendemos que, sobre todo, la pastoral educativa es una mística, es un modo de ser de los educadores, directivos en primer lugar, adentro de la escuela. Hay algunos convencimientos básicos. Mauricio recién nos hablaba de como 5 principios que ellos tuvieron en su experiencia. Les recuerdo una opción antropológica, la reciprocidad como convicción, la multidimensionalidad del aprendizaje, la evangelización como diálogo, la clase como lugar privilegiado. Yo diría, estos son para nosotros como esos principios básicos de la pastoral educativa. El primero es que lo específico de una escuela es lo educativo, son los contenidos. No es la catequesis, no son los valores, es lo que se enseña. En el Ministerio de Educación de nuestra provincia ya hace años que habla básicamente de 4 capacidades, que serían las capacidades que todos, de una manera u otra, debiéramos más o menos estar enseñando en nuestras escuelas. No estuve ayer, no tuve la oportunidad, así que no sé si Horacio Ferreira se les mencionó, pero de paso les recuerdo. ¿Sí? Bien. Pero básicamente nosotros decimos, a ver, ¿qué capacidades queremos formar? Oralidad, lectura y escritura. Abordaje de situaciones problemáticas. Pensamiento crítico y creativo. Trabajo colaborativo. ¿Por qué hago pie en esto? Porque la escuela, tal y cual el ministerio, por lo menos de la provincia de Córdoba, pero me podría extender a otros ministerios de otras provincias, generalmente no encorseta nuestros aprendizajes. Al contrario, como decía recién Mauricio, tiene más grietas de las que uno a veces cree. Y no grietas en el sentido de que, como se equivoca, nosotros vamos a encontrar por dónde ir. No, al contrario, potencia la existencia de una comunidad de educadores que quiera mediar aprendizajes significativos para su comunidad. Tal vez en otra época, no sé, yo hace ya 24 años que estoy en la docencia, porque empecé muy temprano siendo maestro de grado de los 19 años, uno podía decir, no, porque la inspectora me pide esto, me pide lo otro. No es mi experiencia. Hace 7 años que soy director de un secundario que tiene 1.200 estudiantes, y si yo tuviera que poner un orden de problemas, los problemas que resolvemos desde la dirección, en ningún lugar pongo ver cómo hago para inventarle cosas a la inspectora. No solo que nos dejan trabajar, sino que potencian el hacer la escuela que querramos hacer, evidentemente dentro del marco de los
contenidos curriculares, que son aquellos aprendizajes que en el hoy de nuestra provincia han sido relevantes o son relevantes desde el Ministerio de Educación. Pero imagino que todos nosotros somos docentes, la gran mayoría, cualquiera que agarre la currícula encuentra que son muy abiertos, encuentra que ahí no está la dificultad en todo caso, que debo dar esto y no puedo dar lo otro. Volviendo a la primera convicción, lo más importante de una escuela es que enseñe, que dé clases. Y esa es la primera convicción de la pastoral educativa. La segunda convicción es que lo específico de una escuela es su plantel docente, lo que sabe su plantel docente, la cultura de su plantel docente. El corazón de una escuela son sus grupos de profes, de maestras, de maestros, con su equipo de directivos. No solamente posando para la foto, sino reunidos charlando de qué saben y qué quieren, qué buscan. O sea, lo específico de una escuela no son sus estudiantes. Obviamente, sin estudiantes no hay escuela. Pero puede haber estudiantes y no haber un cuerpo de docentes, y entonces tampoco hay escuela. Y hablamos de los títulos que tienen, si conocen o no sus docentes el oficio de enseñante, así como hay un oficio de estudiante, hay un oficio de enseñante. Un cuerpo de docentes que dentro de su saber y su cultura están comprometidos con la actualización. Y cuando hablamos de la actualización, no necesariamente tiene que ver con sumar cantidad de contenidos y cursos, sino con estas de las cosas que, por ejemplo, nos decía Mauricio, con docentes que estemos pensando cómo hacer rulos en la escuela, actualizándonos desde ese lugar, viendo cómo en medio de la gran fragmentación que todavía propone la currícula, que yo creo que ese es uno de los grandes problemas que todavía no atacamos, la terrible fragmentación de los saberes en espacios curriculares, ¿cómo hacer para que todo eso pueda presentarse de otra manera? Que guste de trabajar en equipo, que tenga conciencia de pertenencia a esa comunidad, que sea capaz de gestionar el aula. Y acá un subrayado, a veces nos encontramos con educadores que han tirado los guantes, que ya no quieren entrar más al aula, que van arrastrando los pies. Mauricio nos traía algunos relatos de algunos chicos de allá de la zona de Morón que decían básicamente, en general, que se aburrían en la escuela. Cada uno haga el ejercicio de pensar a ver si toma algunos relatos de algunos compañeros, profes, maestras, maestros. No creo que digamos que nos aburrimos, pero que la pasamos mal, que la sufrimos a la clase, porque los chicos no nos atienden, porque les cuesta valorar lo que les doy, porque les presento algo y nunca lo que les presento les viene bien, o les viene bien un grupito, otro sí, otro no. La pastoral educativa supone, como segundo convencimiento, que lo específico de la escuela es su plantel docente con sus directivos a la cabeza. Lo podemos decir al revés también. Un equipo de directivos, o el directivo, porque a veces las unidades educativas son chiquitas y tienen solamente un director o una directora, con sus profes, con sus maestros, maestras. Otra convicción de la pastoral educativa es que la gente que viene a traer a los chicos a la escuela, las familias, lo que buscan es saber, es que sus chicos sepan, aprendan. Y que aprendan lo que les sirve para vivir, lo que les sirve, depende de los lugares donde esté enclavada la escuela. Puede haber algunas comunidades que le demanden a nuestra escuela los contenidos y las habilidades básicas para poder acceder al nivel superior. En otros lugares por ahí la primera urgencia es alguna habilidad para salir a encontrar un trabajo. En algunos casos, como seguramente le habrá pasado a Mauricio por lo que contaba en la escuela esta de Morón, puede ser aprender para sobrevivir en ese barrio, con ese contexto. Pero todos vienen para que les enseñemos cosas, y cosas útiles. Otro principio es que si la escuela quiere hacer una propuesta pastoral, como escuela, o la hace desde el currículum, o sea, desde los saberes, o hace cualquier otra cosa, que no es eso. Hay un
Un jesuita, Parra, que hace ya muchos años expresó en una frase muy sencilla algo que a nosotros nos impactó y que desde ahí que le estamos dando vuelta. Él dice, o la pastoral está en el currículum o no está. Directamente, no la busquemos en ningún otro lado, no le inventemos nada porque no está. Entonces, o nos ponemos de cabeza a ponerla ahí donde está, justamente porque lo específico de la escuela es enseñar o no existe. Y en ese sentido, otro convencimiento es que no es un camino válido, la yuxtaposición o la interrupción. O sea, que en la misma escuela haya un lugar en donde aprendamos los saberes y que corra paralelo a eso la catequesis, celebraciones u otras cosas religiosas. Eso sería yuxtaponer. O la otra cosa que decimos es que como que aparezca, que irrumpa, ¿no? De pronto, no sé, la vida de la escuela está organizada de una manera X y un día, qué sé yo, los últimos viernes de mes, cuando se le ocurre a alguien, al cura, a la monja o a cualquiera, hacemos una misa o una celebración. O entra el docente a clase y de pronto dice, bueno, vamos a rezar. Hace la señal de la cruz, expresa una oración en voz alta, convencional o no, un Padre Nuestro, una Ave María u otra cosa, y después arranca la clase. Entendemos que ese no es un camino válido de la pastoral educativa. No es un camino eficaz. Nos parece que la pedagogía crítica, o la consideración crítica de los saberes, que expresa la pedagogía crítica, y en otros contextos, pero del mismo modo, la educación popular, pedagogía crítica y educación popular son dos caminos que son convergentes en la educación de hoy. Nos parece que la pedagogía crítica puede generar las condiciones para que haya una buena pastoral educativa. De hecho, otro tipo de pedagogías pueden ser un obstáculo para que haya pastoral educativa. La que es más evidente a nosotros creo que es la educación bancaria, ¿no? O sea, uno dice, no, eso ya no. Eso de que le abro la cabeza al chico, le pongo los saberes y después le pido que lo reproduzca, ya por lo menos es políticamente incorrecto. No digo que no lo hagamos, pero digo que ya nadie lo defendería. Pero no es solamente no la educación bancaria, sino un tipo de educación que promueva la crítica de los saberes, que los contextualice, que pueda explicar su transitoriedad, porque de hecho los saberes van cambiando. En las distintas etapas de la historia, lo que en una etapa era convencimiento, en la próxima fue crítica. Otro convencimiento de la pastoral educativa es que al cambio o lo hacemos los cuerpos docentes o no lo hace nadie. También refiriendo a lo que Mauricio nos compartía, uno de los aprendizajes que nos contaba que habían hecho, ¿no? El Ubuntu, creo que tiene que ver con esto. En todo caso, yo lo digo como más taxativo, digamos, o la escuela la cambiamos los docentes o no la cambia nadie. Hay quienes dicen, no, bueno, pero hagamos un equipo de pastoral fuerte, un catequista con mucha polenta, una catequista con mucha polenta, o el cura fulano de tal, o la hermana no sé cuánto, o el hermano no sé quién, y él va a cambiar, no cambia nada. Ese es nuestro convencimiento ya de tantos años de trabajar en las escuelas. O cambiamos los directivos, o preparamos el tiempo para que cambien los directivos. Si no, pastoral educativa no va a haber nunca. Lo que puede llegar a haber es como esto que decíamos antes, yuxtaposición, ¿no? Un equipo de pastoral que intente entrar en los contenidos, pero como no va a entrar nunca en los contenidos porque la cabeza no tiene eso, digamos, quien conduce no lo tiene, y entonces no lo puede transmitir tampoco a los consejos directos, a sus docentes, entonces va a ser como, bueno, es más, a veces hay como peleas, hay internas que son a veces producen hasta cierto escándalo en los chicos, porque los chicos se dan cuenta, mira qué incoherentes que son, dicen esto y hacen esto otro. Que está bueno como un llamado de atención, pero que nos convoca a modificar. Tampoco cambia en la escuela nuestra ni un equipo externo de asesores, porque a veces pasa, ¿no? Bueno, vamos a traer a alguien de afuera que nos haga el PEI o que haga tal cosa. Tampoco las familias. Algunos todavía confían, no digo todavía,
confían mucho en los estudiantes. Uno dice, bueno, a ver, ya está, yo con los más grandes, yo como profe ya me doy cuenta que con mis compañeros no puedo hacer nada. Entonces voy a movilizar a los chicos. Y bueno, puede ser que haya chicos protagonistas de su escuela y eso está bárbaro. Pero quien cambia la escuela somos los docentes. De hecho, es tan así que el sistema educativo puede estar para atrás, pero en una escuela en donde los docentes están comprometidos, ahí el sistema educativo no está para atrás. Bueno, pero Adrián, pero no cambia todo el sistema educativo. No, pero sí cambia la vida de esos chicos y de esas familias. ¿Y qué la cambió? El grupo de profes. ¿Y haciendo qué? Haciendo un aula distinta, dando clases de otra manera. El último convencimiento es que esta mirada de lo que es la pastoral educativa implica pensar en procesos de iniciación y reiniciación permanentes en la escuela. En otra época parecía que podíamos hacer, como quien dice, un proceso de iniciación y después ya estaba. El que ya estaba iniciado en esto no necesitaba más formación. O a veces pensábamos que los docentes que venían, que tomábamos en la escuela para dar clase, para ser maestros o profes o maestras, venían de una formación y le duraba 3 o 4 años a una formación, o 4 o 5 años. Ahora muchas veces nos encontramos en las escuelas que el que viene, el recién salidito, o la recién salidita del profesorado, no tiene idea de qué hacer. A veces ni siquiera con las rutinas básicas. Entrar al aula, saludar, hablar solo cuando los estudiantes escuchan y no hablar a los gritos, organizar el aula de acuerdo a una secuencia didáctica, aula que es homogénea, aula que es diversa, pero organizar el aula, terminar la clase antes de que toque el timbre, o sea, que el timbre no termine la clase, que la termine yo como profe, haciendo algo de metacognición, indicando la tarea para la clase que viene. Esas son rutinas básicas. Ni hablar de las rutinas pedagógico-didácticas. Que cuando pongo algo en el pizarrón, vea que tengan las cosas para anotar. Muchas veces nos pasa que no encontramos en los que vienen eso que para nosotros es básico. Y entonces, como escuelas, tenemos que iniciar y reiniciar permanentemente. Hago una pausa de unos segundos porque esta sería como la primera parte de esto. Y resumo, hemos dicho, la pastoral educativa no es la catequesis, no son las celebraciones, ni las misas, ni son los cuadros, ni los signos religiosos. Es una mirada sobre la tarea escolar. Y dentro de los convencimientos, de estos 8 tomo 3, la escuela está para enseñar. Los chicos vienen a aprender y los más importantes, porque somos los promotores del cambio o no, somos promotores del lastre, del peso, somos los docentes, con sus directivos a la cabeza. Diría Mauricio, asumo que no se ve lo que dice ahí. Cuando hablamos de una mística del mundo, decimos que la pastoral educativa es una mística del mundo. Uno dice, uy, pero Adrián, eso lo puede hacer, no sé, qué sé yo, alguna gente, porque viste que en la escuela tenemos gente de todo, gente que tiene fe, que no tiene fe, gente que reza a veces, gente que está más cerca o más lejos del Evangelio, que por ahí no lo lee nunca. Yo digo, a ver, no sé, o mejor dicho, tengo mi propio diagnóstico de mi propia escuela y de las escuelas lasallanas, no importa dónde estemos, en qué lugar, en qué diagnóstico tenga cada uno de su escuela, como docente, como encargado de pastoral, como directivo. Ahora, lo que sí sé es que o nos convertimos en místicos de la escuela o pasará lo mismo que está pasando ahora, que no sé qué es, pero eso seguirá pasando así. Por menos que eso, no existe la escuela en clave pastoral, no existe pastoral educativa en nuestra escuela. ¿Cómo se hace? Bien, cada uno vea cómo se hace, pero en todo caso, a lo que hay que apuntar es a eso. Es a que tengamos permanentemente en nuestra escuela mística de fe para mirar la tarea escolar. Que es muy distinto a reducir todo a una clase de religión, que debe existir,
No estoy diciendo que no existan espacios de explicitación del Evangelio. Y ojalá, y de acuerdo a los contextos, puede ser que sean muchos los espacios de explicitación. Muchos o pocos, no importa, pero que los tiene que haber, los tiene que haber. Porque la escuela católica está llamada a explicitar el mensaje evangélico. Incluso en contextos en donde nuestros estudiantes, nuestras familias no son católicas, que la mayoría. Nosotros igual explicitamos eso. En algunos casos acompañamos, esa es una discusión un poco más difícil, digamos, no la vamos a plantear acá, pero si los sacramentos deben hacerse en la parroquia o en la comunidad escolar, pero en todo caso espacios de explicitación del Evangelio debe haber. Lo que está allí que ustedes no ven son distintas citas de Juan 23, de Pablo VI y del Vaticano II sobre qué es los signos de los tiempos, porque la pastoral educativa está llamada a leer los signos de los tiempos. Y frente a esto, la pregunta pastoral que nos podemos hacer son dos. Una pregunta puede ser, ¿cómo habla Jesús a los hombres, a los estudiantes, las familias, a las estudiantes de hoy? La otra puede ser, ¿cómo hablamos de Jesús a estas familias? Se nota la diferencia, ¿no? Yo me puedo preguntar desde esta mirada, ¿cómo hago para hablarles de Dios a los que tengo encargados? O puedo preguntarme, ¿qué me está diciendo Dios en estos que tengo el encargo de educar o acompañar? La primera pregunta, vamos a tomarla de aquel lado, que es la segunda que dije yo, ¿cómo hablaremos de Dios a los demás? Es una pregunta que pone como en el centro del problema los medios, ¿no? Así, ¿cómo hago? Bueno, a ver, tengo que adaptar el lenguaje, tendré que cambiar la metáfora del reino por otra metáfora más comprensible. En vez de hacerlo hablando como estoy haciendo yo ahora, les paso un videíto a los chicos, hacemos dinámicas grupales. O sea, quien se pregunta cómo hacemos para hablarle a los demás de Jesús, discute problemas de medios, ¿no? De recursos. Ahora, si nos plantamos en este otro lugar, en la pregunta de cómo me habla Jesús o nos habla Jesús en estos estudiantes, en estas familias, ya el problema no son los medios, sino las mediaciones. Y la principal mediación somos nosotros. La mediación del mensaje evangélico es Jesús, su persona, Él. Si hablaba en el templo, o a los gritos, o poniendo las manos así desde la montaña, si se sentaba o estaba parado, si lo hacía caminando, arriba de un bote o demás, esos son problemas de medios. Pero Él es la mediación. Por Él conocemos al Padre. Por Él entendemos el mundo como lo entendemos los cristianos católicos. Entonces, cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, el problema ya somos nosotros. Y estamos en el único lugar que podemos estar para hacer pastoral educativa. Al menos desde nuestro modo de ver. Porque si el problema son los medios, no tiene solución, porque no puedo hacer nada. O en todo caso, compraré una pantalla más, una pantalla menos, practicaré con la guitarra y tocaré una canción que le puede gustar o no a los chicos, haré tal dinámica o tal otra, pero lo que no va a cambiar es lo que necesitamos que cambie para que haya pastoral educativa, que es cada uno de nosotros. Nosotros que somos esas mediaciones, somos los que creamos las condiciones para la pastoral educativa. Una comunidad que va teniendo conciencia de su misión educadora, evangelizadora, es la que puede cambiar algo. El motor de cambio de la escuela somos los docentes con los directivos que nos vamos constituyendo en lo que queremos ser. Seguidores de Jesús, testigos del reino, la metáfora que cada uno le parezca mejor utilizar. Una comunidad que planifica intencionadamente,
Esa es una comunidad que hace pastoral educativa. Si no creamos las condiciones para que haya pastoral educativa, puede que no haya pastoral educativa, porque esa también es una pregunta. O sea, ¿todas las escuelas están preparadas para tener pastoral educativa? ¿O para hacer pastoral educativa? Y si no se dan ciertas condiciones, no. En el taller hace un ratito compartimos con algunas de ustedes que a veces uno dice, bueno, pero hay un grupo que quiere, pero el directivo no entiende, la directora no entiende, la mayoría de los profes no se mete. No hay condiciones para que en esa escuela, como está hoy, haya pastoral educativa. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿No? ¿Tirar los guantes? ¿Decir, bueno, no se puede hacer nada? No, hay que planificarla. Y posiblemente en el camino de planificación haya decisiones que tomar. Y decisiones que no son para el año que viene o para el otro año. Tendríamos que pensar en un arco de 4, 5, 6 años. Pensar en los profes que ingresan. Porque si el diagnóstico es que pasa que todos los que ingresan hay que explicarles de nuevo todo. Bueno, y a ver, y si nos ponemos de acuerdo como comunidad arquidiocesana o como grupo de escuelas, y en vez de cada vez que ingresa uno o una tener que arrancar de cero, pensamos en una institución que los prepare en esta óptica y los tomamos de ahí y ya por lo menos vamos ganando. Bueno, pero yo necesito un maestro ahora. Sí, bueno, el maestro de ahora lo tomás como tomaste el año pasado, pero aportemos a eso. Ahora, para eso hace falta hacer una opción. Opciones económicas, opciones también de dedicar tiempo a eso, porque muchas veces lo que se enseña en los institutos está tan distanciado de lo que pasa en las escuelas que no nos sirve. Entonces los que estamos en las escuelas, los que dirigimos las escuelas, los que somos docentes de las escuelas, podemos ser docentes del instituto y enseñar lo que necesitamos que aprendan para venir a nuestra escuela. Uy, pero Adrián, eso no se puede hacer. Tal vez hoy no. O tal vez se esté haciendo ya y no sepamos. Yo creo, por lo poco que lo conozco al ISMI, que el ISMI tiene esta vocación. Nace en la arquidiócesis como un lugar para ir dotando de aquellos docentes que creemos que necesitamos en las escuelas católicas. No es poca cosa eso. Y hago un subrayado y ya empiezo a terminar la presentación. Cuando decimos que o los promotores del cambio somos nosotros o la escuela no va a cambiar, lo decimos no por una cuestión de vamos todos juntos, juntos podemos, ¿no? No es una cuestión solamente afectiva, que muchas veces tenemos que decir juntos podemos, sino que es una condición básicamente racional. ¿Por qué? Porque cuando juntos queremos algo, lo planificamos. Y el primer cambio que ocurre en la planificación, en nuestros quereres, en las cosas que queremos que empiecen a cambiar, aunque todavía no hayan cambiado. ¿No? En ese sentido, la experiencia que nos comentaba hace un ratito Mauricio, que él decía, bueno, yo no creo que la realidad la cambie la escuela. Coincido. En todo caso, la que puede cambiar sí o sí, si queremos, es la realidad de la escuela. Esa sí podemos cambiarla. No podemos cambiar la realidad de todo Río Cuarto, pero la de mi escuela, lo que yo quiero que los chicos vivan con nosotros, lo que quiero que mis docentes vivan, esa sí le puedo cambiar. Esa sí depende de mí. Atravesada por múltiples factores externos, por supuesto, no digo que uno se encierre en una burbuja o que esté encerrado, porque de hecho la escuela está atravesada por múltiples variables, pero lo que pasa acá, yo lo puedo cambiar. El tema es que tengo que decidirlo. Y el primero que tiene que cambiar soy yo. Yo como director tengo que dejar de creer unas cosas y empezar a creer otras. Las reuniones con mi equipo directivo tienen que dejar de ser de una manera y empezar a ser de otras. Y ya empieza a cambiar la realidad ahí. Lo mismo con los profes o con las maestras. Discúlpeme, yo refiero siempre al secundario, pero porque estoy en ese nivel, pero lo mismo pasa en el nivel inicial y en el nivel primario. Bien, para comenzar a terminar, algo así como una especie de
Vieron que a veces armamos como decálogos para decirnos las cosas. Esto no es un decálogo, sino que es un enunciado de 5 puntos como para ayudar a pensar y que nos quede así en ayuda a memoria en qué consistiría la propuesta de pastoral educativa tal como al menos la pensamos y tratamos de llevarla adelante nosotros. Es una tarea, 2 procesos, 3 opciones, ¿se alcanza a ver? 4 frentes, 5 competencias. 1, 2, 3, 4, 5. Es un recurso casi memorístico para ayudarnos. La tarea es la que sabemos todos, es la tarea de síntesis fe-vida. No estoy diciendo nada nuevo. Es lo que todos ya sabemos y que más de una vez hemos escuchado. Y que a veces muy en el fondo deseamos, otras veces lo deseamos en el fondo y lo podemos poner en práctica, que la escuela sea un lugar en donde nuestros estudiantes hagan síntesis entre su vida y el Evangelio. Una tarea, 2 procesos que vienen uno de una punta y otro de otra punta. La evangelización de la cultura, que en la teología tradicional llamamos el camino descendente, ¿no? Aquellas cosas que de alguna manera el misterio hace penetrando la naturaleza humana, la encarnación, Dios hecho hombre, y el otro movimiento que es de abajo hacia arriba, la inculturación del Evangelio. Porque desde que Jesús se hizo hombre, el verbo ya está presente en las culturas, en todas las culturas, con sus luces y con sus sombras, pero en todas las culturas. 3 opciones. La primera, por la secularidad de los contenidos. ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de secularidad? Es esa autonomía que todos los saberes tienen de acuerdo a sus metodologías y a sus objetos de estudio. O sea, la antropología es antropología. La antropología teológica es otra cosa, pero yo en la escuela enseño antropología. En humanidades, nosotros tenemos 5 secciones por cada año y en el ciclo orientado tenemos un grupo que hace naturales, 2 grupos que hacen humanidades y 2 grupos que hacen gestión y administración. Bueno, en humanidades los chicos tienen antropología en 4º año y no enseñamos antropología teológica, se enseña antropología. Evidentemente, una antropología abierta al misterio, una antropología como la que nombraba Mauricio, integral. ¿Sí? Que deje a los chicos y a las chicas a la puerta del misterio, a la puerta del anuncio, que no se hace en la materia de antropología. El anuncio se hace en cualquiera de los espacios de explicitación evangélica. En nuestro caso tenemos formación cristiana, tenemos pastoral juvenil y tenemos el proceso de preparación a la confirmación en los 5º años. Pero en la escuela de ustedes pueden tener el nombre que sea. Una opción por la búsqueda de una sociedad alternativa. Todas las escuelas nos decimos, hay un mundo mejor posible que este que estamos viviendo hoy. Y lo decimos todos los días. Aunque hayamos mejorado un poco, decimos, hay un mundo mejor posible. Y finalmente es vivir en clave misionera. Las escuelas ya no están en situaciones de cristiandad. Muchos me decían hace un rato, sí, porque la gente es católica, pero es católica a medias, o es católica no practicante, o es católica y contradice principios básicos de la fe católica, y dice yo soy católico. Entonces por eso la escuela no reniega de nadie, recibe a todos los que vienen y actúa en clave misionera siempre. Y cuando hablamos de clave misionera no es en clave de proselitista, ¿no? Bueno, vamos a hacer que todos los que vengan acá al menos terminen siendo católicos. No, en clave de anuncio misionero, adentro de la escuela. Hay proyectos educativos que no tienen esto, que sus modos de ingreso, en el ingreso seleccionan el tipo de familias, tipo lo pongo entre comillas porque en realidad no quiero que suene mal, sino seleccionan el punto de partida con el que quieren estar. Otras dicen no, que venga la familia que venga, y ahí vemos cómo caminamos. 4 frentes, vamos rapidito en esto. Matriz de aprendizaje.
La matriz de aprendizaje es el clima de la escuela, es el saludo de la mañana, es cómo nos relacionamos educadores y estudiantes, cómo se relaciona el estudiante entre sí, la familia. Tiene que ver con el hábitus que armamos, ¿no? Con lo que es normal, con las rutinas que nadie dice cómo deben ser, pero todos las practicamos igual. Está la propuesta curricular, que es otra dimensión básica, que es concretamente qué contenidos vamos a enseñar, cómo vamos a enseñar estas capacidades. Los espacios de explicitación evangélica, que como decíamos hace un rato, pueden ser diversos y la escuela puede elegir días, horarios, puede elegir espacios de explicitación evangélica opcionales u otros obligatorios. Y finalmente los transversales, que son temas que cruzan a toda la escuela, no importa la edad o el sexo, y que en algunos casos, generalmente nosotros los solemos usar, digo nosotros los católicos en general, como lemas, ¿no? A ver, este año el lema va a ser Jesús de Eucaristía. Bueno, ese suele ser un transversal. Pero hay otros transversales, y los que damos clase en Córdoba sabemos que existen 12, ¿no? Hay un cuadernillo de acompañamiento que nos proponen 12 temas transversales: educación vial, educación sexual integral, ¿se acuerdan de eso? Participación, ¿sí? Que podrían muy bien atravesar toda nuestra escuela. Estos 4 frentes son 4 frentes que tenemos todos los que queremos una escuela en clave pastoral o haciendo pastoral educativa. Finalmente, 5 competencias. Nosotros las conocemos, estas competencias son las del informe de Lors, ¿sí? Hay una que no está en ese informe, que le agregamos nosotros, que es la competencia religiosa. ¿No? Pero ¿se acuerdan? El saber hacer, el saber vivir juntos. ¿Sí? ¿La están recordando conmigo? ¿O no? ¿Sí? Y la competencia religiosa, que es el saber amar, esperar, creer. Yo quisiera, si pueden prender las luces, que no les puedo ver los ojos y se me complica. Ahí está, disculpen. Quisiera dejar acá, porque sé que estas son cosas como muy densas, y abrir en todo caso a preguntas o a comentarios, ¿sí? Podríamos decir bastante más cosas de las que están aquí, pero si tuviera que resumir, esta segunda parte es: no hay pastoral educativa si no hay condiciones para que la haya. Los que generan las condiciones, los que generamos las condiciones para que haya pastoral educativa, somos los educadores. Así tengamos todas las familias en contra y todos los estudiantes en contra, y el ministerio en contra. La generamos nosotros. Y finalmente, como resumen de una tarea, 2 procesos, 3 opciones, 4 frentes, 5 competencias. Muy bien, muchas gracias. Fuerte el aplauso.